Otro día más, estamos aquí desde el canal de YouTube El Campo y Yo, para presentaros otro nuevo documental sobre la vida animal y natural. En esta ocasión desde el Parque Ornitológico de Arrocampo en el término municipal de Saucedilla, Extremadura. Con esta segunda parte de este reportaje sobre la naturaleza en este estupendo parque, donde abundan las aves acuáticas. El parque ornitológico se encuentra a las afueras de Saucedilla, frente a la piscina municipal. Podemos llegar desde la vecina localidad de Casa Tejada, a 30 minutos de las cabañas de la Vera. Parque Ornitológico Arrocampo de Saucedilla. La localidad de Saucedilla cuenta con un paraíso ornitológico por descubrir. Se trata del embalse de Arrocampo, conocido a nivel europeo como zona de atractivo para los amantes de las aves en general. La principal característica que hace el embalse de Arrocampo distinto de otros embalses, es el mantenimiento de una gran masa de agua constante, que ha permitido la creación de una humedad con unas características únicas para las aves acuáticas. La vegetación del embalse proporciona un hábitat óptimo para poblaciones de aves no abundantes en otros puntos de Extremadura, además de las lagunas y de los grandes campos de cultivo de regadío que circundan a estas zonas húmedas. La estrilda común o pico de coral común, Estrilda astrild, es una especie de ave paseriforme de la familia Estrildidae propia nativa del África subsahariana, pero ha sido introducida en muchas otras regiones del mundo como animal de compañía. Es fácil de mantener en cautividad. Los escapes producidos han desembocado en poblaciones de aves en zonas donde originariamente no estaba presente. Debido a su potencial colonizador y constituir una amenaza grave para las especies autóctonas, los hábitats o los ecosistemas, esta especie ha sido catalogada en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras, aprobado por Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, estando prohibida en España su introducción en el medio natural, posesión, transporte, tráfico y comercio. La estrilda común se caracteriza por su diminuto tamaño y su peculiar morfología, con cabeza pequeña, alas redondeadas muy cortas y cola en cuña. El plumaje del macho adulto en todas las épocas presenta color pardo mate en las zonas superiores y ocre en las inferiores, aunque ambas partes están finamente franjeadas en pardo oscuro. Tiene la garganta lisa, la parte inferior de la cola negra y la zona central del vientre roja. En la cara destacan su pico y un pequeño antifaz, ambos de un rojo intenso. La hembra, muy similar al macho, está menos rayada en el pecho, que es casi liso. Además, exhibe color rojo tenue en el antifaz y el pico, y carece de rojo en el vientre. El joven muestra la parte inferior de la cola blanca, posee pico amarillento, tiene el antifaz rojo muy reducido y carece de rayas en el cuerpo. La presencia de grupos compactos de pájaros muy pequeños, con vuelos muy rápidos y directos, súbitos despegues y tendencia a moverse a saltitos en el suelo, resulta muy característica de esta especie. En Saucedilla, reserva de la biosfera, declarada por la UNESCO y área de influencia socioeconómica del Parque Nacional de Monfragüe. Todo ello forma un municipio cepa, zona de especial protección para las aves, de la Red Natura 2000, según la Dirección de Aves. El parque dará acogida tanto a extremeños como a otros visitantes de otras comunidades autónomas, así como a ornitólogos de otros países de Europa, que desde hace ya tiempo, nos demuestran que Extremadura es una tierra de paraísos naturales. Recepción. El establecimiento dispone de recepción con mostrador accesible, permite el acercamiento frontal en silla de ruedas. Observatorios. Existen numerosas casetas de observación a las que se accede a través de rampa con pendiente pronunciada, superior al 15% de desnivel y barandillas a ambos lados a doble altura. En el interior de las casetas, sí hay puntos para la observación de aves desde silla de ruedas. Aseo adaptado en zonas públicas. El centro dispone de un baño adaptado en caseta anexa a la oficina de información. Acceso a través de una pequeña rampa con pendiente superior al 8%.
Inodoro gerontológico con barras de apoyo a ambos lados, abatible en el lado de transferencia y fijo en el contrario. Es interesante pasear y disfrutar de la naturaleza a pleno pulmón avistando aves, acercarse a la oficina de información, allí te aportarán todos los datos de las rutas que existen para observar las aves. Enseguida se darán cuenta de que Saucedilla alberga un paraíso ornitológico por descubrir. Información facilitada por usuario de silla de ruedas en junio de 2017. Las instalaciones del Parque Ornitológico de Arrocampo, observatorios, centro de información e interpretación en Saucedilla, mojones de señalización y paneles de información en las rutas, corrieron a cargo de las autoridades municipales, Saucedilla, autonómicas y comunitarias, en el marco del programa Leader Plus. Mirador Observatorio número 1. Dejando la caseta de información a la izquierda, nos adentramos en un camino de tierra pegado al canal y a unos 100 metros veremos el Mirador o Observatorio. Principales especies: carniceros y carnicerines, Acrocephalus sp, buscarlas, Locustella lucinoides, garza imperial, Ardea purpurea, abetorillo, Ixobrichus minutus, garcilla cangrejera, Ardeola rayoides, golondrinas, Irundo rustica y H. daurica, aviones, común y zapador, martines pescadores, Alcedo atis, etc. Mirador Observatorio número 2. Seguimos la ruta durante 1 kilómetro, hasta un cruce de caminos. En él seguiremos de frente, dejando a la derecha una torre eléctrica donde tienen sus nidos las cigüeñas blancas, y llegaremos al Mirador Observatorio. De especies principales: aguilucho lagunero, Circus aeruginosus, abetoro, Botaurus tellaris, calamones, fochas, gallinetas, rascones, agachadizas comunes, pechiazules, Platalea leucorodia, pagazas piconegras, garza imperial, etc. Mirador Observatorio número 3. Regresando al cruce, giramos a la derecha y tras 22 kilómetros de recorrido, llegaremos al Mirador Observatorio. De especies principales: fochas, somormujos, ánades, cormoranes pescadora europea, Pandion aliatus, etc. Mirador Observatorio número 4. Regresando en dirección al pueblo de Saucedilla, nos encontramos un cruce, sale una carretera asfaltada, que cogeremos hasta incorporarnos a la carretera comarcal. Tomando a la derecha y tras 500 metros, llegaremos al Mirador Observatorio. Ruta 2. Cerro Alto, punto de partida. El mismo que en la Ruta 1. Mirador Observatorio número 5. Desde la caseta de información, cogemos la carretera principal que pasa el pueblo de Saucedilla camino a Casa Tejada. Antes de salir del pueblo, hay una carretera asfaltada a la izquierda, que cogeremos en dirección a la torre de elevación de agua, donde al girar a la izquierda, podremos ver el Mirador Observatorio tras haber realizado 2,6 kilómetros. Hecho. Principales especies: Pechizauli escribano palustre, garceta grande, elanio común, Elanus caeruleus, mochuelo común, Atene noctua, golondrina daurica, etc. Ruta amarilla o de Arrocampo.
4 kilómetros de longitud con 4 observatorios a las orillas del embalse de Arrocampo, podremos avistar carnicerines, ejemplares de garza imperial en primavera, calamones, abetorillos, la garcilla cangrejera, aviones y el martín pescador. En el observatorio 2 de esta ruta, que algunos consideran el más interesante, avistaremos el aguilucho lagunero, calamón, focha, gallineta, rascón, agachadiza común, espátula, plateinae, pagaza. En el observatorio 3, las principales especies son las fochas, el somormujo, las ánades y el cormorán grande. El 4, el martinete, garza real y garza imperial, garcilla cangrejera, garceta común, buscarla unicolor, bengalí rojo, polluelas, aguilucho lagunero, pájaro moscón, etc. En esta ruta podremos pasear entre almendros, los cuales representan la agricultura en auge de la población. La salamanquesa común, Tarentola mauritánica, es un pequeño reptil de la familia Phyllodactylidae ampliamente distribuido por los países de la cuenca del Mediterráneo. Es bastante común en la península ibérica, con frecuencia conviviendo con los seres humanos en edificios de pueblos y ciudades. Los adultos pueden llegar a medir de 5 a 15 centímetros, más una longitud similar o poco más para la cola. El lomo, las patas y la cola tienen bultos cónicos prominentes. Su cuerpo es robusto, aplastado, y su cabeza grande y ancha, triangular y separada del cuerpo por un pescuezo marcado. Cuando pierde su cola puede regenerarla, aunque la nueva es más lisa y carece de bultos. Su color habitual es de un gris parduzco o marrón, con variaciones desde el gris blanquecino hasta el casi negro, con manchas más claras y oscuras. El vientre es blanquecino. Sin embargo, su color cambia de intensidad dependiendo de la luminosidad que recibe su piel. Cuando se encuentra activa durante el día, el color es más oscuro que durante la noche. Ruta azul o ruta de las dehesas al Parque Nacional de Monfragüe. De 9.1 kilómetros de longitud, nos conduce al seno del Parque Nacional de Monfragüe, donde a través de la ruta del Camino Natural del Tajo podremos enlazar con la Ruta Rosa y llegar al corazón de Monfragüe. En esta ruta no existen observatorios, pero sí se puede apreciar el entorno rodeados de encinas y encontrarnos aves palustres como por ejemplo el petirrojo europeo, la curruca mosquitera o el trepador azul. Ruta naranja o del Cernícalo Primilla. De 10,5 kilómetros de longitud nos llevará a la colonia de Cernícalo Primilla y a sus zonas de alimentación. De especial interés en primavera, verano, cuando los cernícalos primilla utilizan la iglesia para la reproducción, aunque se puede ver al cernícalo vulgar en cualquier época del año. Comparten la zona de caza con otras rapaces como el elanio azul o el milano negro. Ruta roja o de las balsas se recorre saliendo desde la entrada norte de la villa y tomando un camino asfaltado que sale hacia el oeste. Hay mojones indicando la ruta. Se llega a una torreta de elevación de agua, podremos observar las numerosas aves que conviven en torno a la gran balsa de agua de Cerro Alto, construida como depósito para la zona oeste de regadíos. Con una longitud total de 8.4 kilómetros, dispone de 2 observatorios en zonas estratégicas de las balsas para el avistamiento de aves, aunque también se pueden observar por los parajes de los alrededores. Se pueden avistar aves como el archibebe claro, garza real, aguilucho pálido, cetia ruiseñor y el martín pescador común, entre otros. Avifauna. El embalse reúne a la vez aguas profundas y poco profundas, temperaturas distintas, una biomasa considerable y variada, lo que condiciona una flora y una fauna diversas. Oficina de Información de la CEPA Embalse de Arrocampo y del Parque Ornitológico de Arrocampo en Saucedilla. Las condiciones de seguridad y control debidas a la proximidad de la central nuclear de Almaraz proporcionan también más resguardo y tranquilidad para la fauna.
El embalse está rodeado por una red de caminos y canales con encinares, prados, zonas de gramíneas y una importante vegetación acuática, eneales. Estos eneales forman islas de vegetación en algunos puntos que son muy importantes para la cría de diversas especies de aves y pequeños mamíferos acuáticos. Parque Ornitológico de Arrocampo, Saucedilla. Fue ideado y proyectado técnicamente por el pedagogo, biólogo y experto en ornitología Javier Briz, desde 2007, con ampliaciones posteriormente. Tiene 6 rutas, señalizadas con mojones muy visibles de madera y colores según la ruta. Disponen de observatorios oides a los que se pueden acceder fácilmente en coche, disponiendo de rampa para facilitar la experiencia a personas con movilidad reducida. Cuenta con un aula polivalente para charlas y actividades del parque, merendero con zonas ajardinadas. Las llaves de los observatorios deben recogerse en la oficina de información. Ictiofauna. Es abundante y variada. A las especies presentes en las aguas del arroyo Arrocampo original, como los cachos, colimillejas, parvo, boga, algunos pejerreyes y anguilas, se han añadido con el tiempo distintas carpas, la tenca, el black bass y la gangusia. Hay 3 tipos de carpa en el embalse: la carpa común, el carpín y la carpa de espejo. La riqueza y tamaño de los peces ha propiciado que haya sorprendentemente nutrias en algunas áreas. Estas aguas son muy frecuentadas por pescadores que vienen desde muchos lugares, de pueblos vecinos, de la provincia de Cáceres e incluso desde Madrid. La garceta común, Egreta garceta, es una especie de ave pelecaniforme de la familia Ardeidae propia de Eurasia, África y Oceanía. Es una garza esbelta y de tamaño mediano con el plumaje totalmente blanco. El adulto mide entre 55 y 65 centímetros y tiene una envergadura alar de entre 88 y 105 centímetros. Tiene el plumaje enteramente blanco, aunque existen formas oscuras con el plumaje principalmente gris azulado. Durante la época de cría estival los adultos tienen en la coronilla 2 plumas muy largas, estrechas y puntiagudas que sobresalen por detrás, con una longitud de unos 15 centímetros. Las plumas del pecho y las escapulares también son largas, llegando estas últimas a los 20 centímetros. Durante el invierno el plumaje es similar, pero con las escapulares más cortas. Pico es largo y recto, en su mayor parte negro, como su norum. Presenta una zona en la base de la mandíbula inferior gris verdosa. El iris es amarillo. Las patas son negras con los dedos amarillos. Los jóvenes son parecidos al adulto, pero con las patas negruzcas verdosas y los dedos de un amarillo menos intenso. Y tienen cierta porción de sus plumas de color grisáceo o parduzco. La subespecie Sniglipes, como indica su nombre, se diferencia por tener los pies negruzcos, además de por tener el lorum amarillo. Durante el apogeo del cortejo el lorum de las garcetas se vuelve rojo y en la subespecie nominal que tienen los dedos amarillos estos también se vuelven rojos. Las garcetas comunes son aves generalmente silenciosas, pero emiten graznidos y gritos en sus colonias de cría, y lanzan una llamada de alarma estridente cuando son molestadas. La jara pingosa, Cistus ladanifer, o el ládano es una especie de planta fanerógama perteneciente a la familia Cistaceae. Matorrales secos y soleados, terrenos no calcáreos, zonas de monte, sobre suelos pobres más o menos degradados, de ahí que forme parte de la degradación de la masa arbórea. Suele aparecer en zonas con incendios recurrentes, y donde la especie climática no se regenera. Crece desde el nivel del mar hasta unos 1500 metros sobre el nivel del mar. Es nativa de la cuenca del Mediterráneo, sobre todo en España y Portugal, donde crece junto con las encinas en terrenos graníticos y pizarroso con clima cálido y seco. Las hojas son alargadas y estrechas, y están abundantemente impregnadas de una sustancia pegajosa, el ládano, aceite fuertemente oloroso que les da un aspecto brillante y se adhiere fácilmente a las manos y ropa. Sus flores son muy grandes, de unos 10 centímetros, con una corola de 4 a 6 pétalos, generalmente 5, blancos, Cistus ladanifer var. El fruto es una cápsula globosa con 10 celdas en su interior.
Esta ruta de 4 kilómetros recorre la orilla del embalse de Arrocampo. Podremos visitar hasta 4 observatorios de aves óptimos para niños y adultos. Longitud. Esta ruta tiene una longitud total de 4 kilómetros. Descripción del recorrido. Recorre por caminos de tierra un tramo de la orilla izquierda perimetral al embalse de Arrocampo. Inicia en el punto de información y aula de educación ambiental y finaliza en el último observatorio. El recorrido no presenta pérdidas. Para llegar al observatorio número 4 hay que avanzar por un camino que avanza junto a la carretera. Equipamientos. Encontramos señales indicativas y 4 observatorios de aves estratégicamente emplazados a lo largo del camino. Cada observatorio cuenta con diferentes ventanas abatibles a diferentes alturas, siendo óptimo para niños y adultos. Hay bancos en su interior. A todos los observatorios se accede por una rampa. En todos existen señales ilustrando las principales especies observables y el recorrido. El zampullín común o zampullín chico, Tachibactus ruficollis, es una especie de ave podicipediforme de la familia Podicipedidae que se extiende por Eurasia, África y el norte de Australasia. Se trata de un ave de tamaño pequeño, de cuerpo rechoncho, sin cola y pico corto, redondeado y puntiagudo. Su cuello es relativamente largo y en forma de S. El zampullín común mide de 23 a 29 centímetros de largo y tiene una envergadura alar de entre 40 y 45 centímetros. Los machos suelen pesar de 135 a 235 g. En cambio las hembras pesan un poco menos, de 120 a 235 g. En algunos lugares se registran pesos máximos aún mayores. Su plumaje es de color pardo grisáceo oscuro en las partes superiores, con la zona caudal y ventral blanquecinas manchadas. En verano, en época nupcial, el plumaje del cuello, las mejillas y los flancos de los adultos toma color castaño rojizo, y aparece una mancha blanca en las comisuras del pico. El plumaje de invierno es más uniforme, con el cuello y la cara de un tono pajizo apagado. Su reclamo es un trino agudo y fuerte, especialmente sonoro en verano. La garza imperial, Ardea purpurea, es una especie de ave pelecaniforme de la familia Ardeidae propia del África subsahariana, el sur, centro y este de Europa, y Asia meridional y oriental. Es un ave acuática pescadora que habita en humedales con aguas someras y vegetación densa circundante. La garza imperial es un ave de gran tamaño, que mide 78-97 centímetros de largo, con una altura de 70 a 94 centímetros y una envergadura alar de 120-152 centímetros. Es un poco más pequeña que la garza real, de la que además puede distinguirse por su plumaje más de tonos pardo rojizos de sus laterales, y en los adultos su espalda gris más oscura. Los adultos de garza imperial tienen la frente y el píleo negros, y una lista oscura les recorre la parte posterior del cuello desde la espalda hasta la nuca, donde les cuelga una pequeña cresta. Esta cresta posterior es más pequeña que la de la garza real y no sobrepasa los 140 centímetros. Los laterales de su cabeza y cuello son de color crema rojizo, con una lista oscura a ambos lados y que recorre todo el cuello. Su manto es parduzco y las plumas de parte superior de la zona escapular son alargadas, pero no las de la parte inferior.
El resto de sus partes superiores son de un color gris parduzco, incluida la cola. La parte frontal de su cuello es más clara que los laterales y tiene algunas plumas largas en la base del cuello que están veteadas en blanco, castaño y negro. Su pecho es castaño rojizo con los laterales negruzcos, y su vientre y coberteras inferiores de la cola son negros. Su largo pico es amarillo parduzco, y es resto y puntiagudo y de tonos más intensos en los adultos en la época de cría. El iris de sus ojos es amarillo y sus patas son parduzcas en la parte frontal y amarillentas por detrás. Su cuello es más fino y su cuello parece más hendido. Suele extender el cuello con más frecuencia que la garza real, e incluso los polluelos suelen mantener esa postura. Su graznido es un áspero franc, pero es más bajo y menos agudo que el de la garza real. Generalmente es una ave silenciosa, aunque suele emitir ruidos guturales en sus colonias. El abejaruco europeo o abejaruco común, Merops apiaster, es una especie de ave coraciforme de la familia Meropidae que vive en Eurasia y África. Se caracteriza por la policromía de su plumaje. Mide entre 25 centímetros y 29 cm de largo, y una envergadura alar entre 36 y 40 centímetros. 34 pesa entre 50 y 70 gramos. Se trata de un ave inconfundible, dada la multitud de colores que presenta. En el pecho, un azul verdoso en el vientre, cabeza canela, cuello amarillo y la lista negra que adorna su ojo, pico típico de insectívoro, largo, fino y algo curvo. En el año 1890, el naturalista Edward Leake realizó un estudio sobre la coloración de esta ave, llegando a la conclusión de que todos los colores, excepto el rojo, estaban presentes en su plumaje. El rojo no estaba presente en su plumaje, pero sí en el iris de los ojos de los ejemplares adultos. Tienen una esperanza de vida de aproximadamente entre 5 y 10 años. Posee un agudo sentido de la vista, que le permite distinguir una abeja a aproximadamente 20 metros. Suele escudriñar los alrededores desde una atalaya sobre la que se posa en busca de insectos. Cuando divisa alguno que pasa cerca, se lanza sobre él y lo pinza con el pico. Sus presas preferidas son sobre todo abejas, pero no le desagradan ningún otro insecto volador: mariposas, libélulas, tábanos, avispas y abejorros. A estos últimos, una vez pinzados con el pico, los mata y después los golpea hasta que el aguijón se desprende para poderlos engullir. Es una ave migratoria que cría en Europa, el norte de África y el oeste de Asia, y que se desplaza al África subsahariana en invierno.
Está presente en la península ibérica en época estival, desde finales de marzo y hasta finales de septiembre. No está presente en alta montaña por encima de los 1500 metros. Existen teorías de que es una especie de origen tropical, debido sobre todo a la variedad de colorido, puesto que las aves de las zonas templadas presentan coloraciones más discretas adaptadas a una función de camuflaje, con algunas excepciones como el martín pescador, la carraca europea o la oropéntola. Esto habría sido posible gracias a su facilidad para colonizar nuevos territorios como cortes en el terreno de vías férreas, carreteras, etc. Vive en zonas abiertas, cultivos, pastizales, con vegetación dispersa, que tengan cortados en las que pueda anidar. Suele posarse a descansar en los cables de tendido eléctrico, casi nunca en el suelo. Posee un vuelo acrobático, con aleteos rápidos y planos. Nidifica en los taludes del curso medio de los ríos, y muy comúnmente en los taludes y terraplenes de las carreteras. Horada un agujero en la pendiente, de trayectoria oblicua de unos 20-30 grados respecto de la horizontal, que puede llegar a los 2 metros de longitud. Al final de dicho agujero acondiciona una pequeña cámara donde pone de 4 a 6 huevos blancos directamente en el suelo y que incuba entre 19 y 21 días. El avión común, Telegon urbicum, es una especie de ave paseriforme migratoria de la familia de las golondrinas que cría en la Eurasia templada y el norte de África, y que pasa el invierno en el África subsahariana y Asia tropical. Se alimenta de insectos que captura al vuelo y por ello migra a climas donde haya abundancia de insectos voladores. Tiene las partes superiores del cuerpo y la cabeza negras, con el obispillo y las partes inferiores del cuerpo blancos. Se encuentra tanto en el campo como en los lugares habitados por los humanos. El cernícalo primilla, Falcona humani, es una especie de ave falconiforme de la familia Falconidae, que se extendía por casi la totalidad de la península ibérica, sur de Francia, sur de Italia, los Balcanes y desde el mar Caspio y Anatolia por gran parte de Asia. También se encuentra en el norte de África desde Marruecos hasta Egipto. No se conocen subespecies, por lo que el cernícalo primilla fue catalogado como especie en peligro de extinción por la legislación nacional. Actualmente, debido a su protección y a la colocación de nidales artificiales, este pequeño halcón ha mejorado su población en España. Por ello, en 2011 fue excluido de las categorías de extinción del nuevo listado de especies amenazadas. El cernícalo primilla es algo más pequeño que el cernícalo común, con el que se confunde a los ojos inexpertos. Una longitud de 30-35 centímetros y envergadura de 60 a 67 centímetros, con un peso de entre 120 y 145 gramos. Todo ello en edad adulta. En plumaje adulto los machos tienen la cabeza gris azulada, el dorso y partes superiores de las alas marrón rojizo sin las manchas negras que caracterizan a su pariente el cernícalo vulgar. Además, en la parte superior de las alas, los machos del cernícalo primilla muestran una extensión de gris azulado variable en las coberteras grandes y medianas, teniendo la cola y el obispillo gris azulado sin barreado alguno, la cola, eso sí, con una ancha banda subterminal negra y una terminal clara y más fina. Los extremos de las alas, vistas desde arriba, primarias, son negras. Las partes inferiores, pecho y vientre, son de color ocre crema claro, a veces con un ligero tinte rojizo, con manchas negras, muy finas y casi ausentes en algunos individuos.
gruesas en otros, y la parte inferior de las alas es muy clara, muy poco densamente moteada de negro en las infracoberteras, y casi sin barreado apreciable en las plumas de vuelo, muy claras, casi blancas. En el borde inferior de las alas se observa una banda oscura difusa, especialmente visible en los extremos de las alas. Las hembras tienen la cabeza marrón castaño densamente rayada longitudinalmente de negro. Las partes superiores del mismo marrón castaño barreadas, transversalmente o en forma de galones, de negro. El grosor del barreado es variable, mayor en unos ejemplares que en otros. Los extremos de las alas, vistos desde arriba, son negros, primarias, la cola del mismo color castaño barreada de negro, el barreado es de grosor variable, el obispillo es de color castaño, aunque en algunos ejemplares es grisáceo. El pecho y vientre es de color gráceo castaño claro densamente moteado y rayado de negro. La parte inferior de las alas muestra las infracoberteras del mismo color ocre claro manchadas de negro, y las plumas de vuelo muestran un barreado, ambos, manchado y barreado, mucho menos denso y abigarrado que en las hembras de ternita lo común o vulgar. Los jóvenes de ambos sexos son semejantes a las hembras adultas, aunque el barreado de las partes superiores es más fino en los machos, y en algunos de estos la cola puede ser gris azulado con barreado muy tenue, cosa que nunca acontece en las hembras. Es posible encontrar, en primavera y principios del verano, machos en primer año calendario que muestran caracteres intermedios entre el plumaje de adulto y el juvenil, especialmente en el dorso y en las partes superiores de las alas, donde conviven plumas barreadas juveniles con otras marrón rojizo sin manchas propias del adulto o, caso de las coberteras, mostrando ya el gris azulado típico del adulto, siendo variable la extensión de uno y otro plumaje, juvenil y adulto. Estos machos pueden ya llegar a reproducirse y, de hecho, es frecuente que lo hagan en esa primavera de su primer año calendario, aunque a veces con cierto mayor retraso respecto a los restantes ejemplares adultos de la colonia en que viven. Hola, buenas tardes. A ver, ¿qué te parece el parque este que tenemos, vamos, que tienen, mejor dicho, aquí en Saucedilla? Pues la verdad es que es una maravilla. Había visto a través de una guía de estas de pajareo por España que recomendaban Monfragüe y escaparte aquí al embalse de Rocampo, se llama, ¿no? Sí. Y que tenía diversos miradores y todo, y muy bonito, la verdad que hay muchas especies y ya da gusto verlo. ¿Has venido solo, compañía, Con familia? Con la familia. ¿Con los niños? Sí, con los niños. ¿Y los niños qué tal los niños? Pues ahí, metiéndonos los cuatro a la vez en la afición un poquito, porque no es que llevemos mucho en el mundo del pajareo, que está 3 años, 2 años. Y poco a poco estamos ahí todos metidos, la verdad, muy contentos. ¿Desde dónde vienes? De la Sierra de Madrid, de un pueblo que se llama Pedrete. Y por preguntarte, ¿cómo has descubierto tú este parque? A ver, este ya te digo que fue a través de la guía, porque el viaje era venir a Monfragüe y gracias a eso pues di en la guía que estaba también aquí lo de Saucedilla, y antes de irnos para casa hemos decidido parar para verlo. Y nada, un descubrimiento, hay que volver. ¿Dirías algo a la gente, al público, a los aficionados a la naturaleza? Sí, la verdad es que lo tiene muy bien montado, con su centro de interpretación, toda la información la tienen ahí metida. Hay como 4 observatorios que dan al embalse, y luego salen algunos más para hacer sendas un poco por la dehesa. Y bueno, está todo muy bien indicado y con las especies que se pueden ver. Sí, es muy recomendable venir por aquí. Una última pregunta. Sobre las especies que hayas visto, ¿cuál es la más rara que crees que has visto o que no habías visto antes? Aquí dentro, bueno, la garcilla boyera yo no la había visto, y la verdad es que es muy bonita y hay un montón. Se ve con mucha facilidad. Y la garza imperial, que la tenía muchas ganas. También hemos visto una pareja que no sabemos si estaban ahí nidificando o no, pero ahí estaban juntitas las dos. Y bueno, más o menos así. La verdad es que aves de humedales a mí me cuestan porque no es lo que yo acostumbro a ver, y bueno, se me han encantado. Muy bien. Pues muchas gracias. Si te interesa ver el programa, pues mira, tengo un canal de YouTube que se llama El Campo y Yo, y si
Si te apetece le ves, y si crees que le puedes aconsejar a alguien, pues te lo agradecería un montón. Por supuesto, le echaremos un ojo, por supuesto. Muchas gracias. A ti. Y ya nos despedimos hasta un nuevo programa documental de naturaleza. No te olvides de suscribirte y dejarnos un like para subir el canal con nuevas aventuras en plena naturaleza.